ayudas. Hola amigos, vamos a resolver ahora este problema de aplicaciones de la derivada en la física. Es un interesante problema que dice así. Una escalera de 25 metros de longitud está apoyada contra una pared vertical. Se refiere a esta escalera de aquí. Dice, la base de la escalera se retira alejándose de la pared. Se entiende este punto de aquí. Va a irse retirando, ¿no es cierto? Se retira, se la mueve, ¿no es cierto? Alejándose de la pared, con una, a razón de 3 metros sobre segundo constante. Entonces tenemos aquí esta razón, que sería la rapidez con la que se desplaza ese punto, 3 metros sobre segundo. Y además, una rapidez constante. Hallar la rapidez con que el extremo superior se desliza hacia abajo se refiere a este extremo. Se entiende, claro, siempre haciendo contacto con la pared y moviéndose hacia abajo. Dice, en el instante que la base dista 15 metros de la pared. Entonces, entendemos que hay un movimiento de este extremo, ¿no es cierto?, hacia abajo. No sabemos cuánto es, ¿no es cierto?, porque no va a ser constante. Es decir, el hecho de que este movimiento de este extremo sea constante, ¿no es cierto?, nosotros lo obligamos a que sea constante. No es gravitacional este movimiento, sino que lo sostenemos, ¿no es cierto?, 3 metros sobre segundo. Eso no implica que este extremo baje con rapidez constante, ¿ya? Bueno, empecemos entonces poniendo algunas medidas. Dice que la escalera tiene 25 metros de longitud, entonces vamos a ponerle aquí 25 metros de la longitud de la escalera. Dice, la base de la escalera se retira. Hallar la rapidez con que el extremo superior se desliza hacia abajo en el instante en que la base, se entiende esta base, ¿no es cierto?, el extremo inferior, dista 15 metros de la pared. Vamos a suponer que es justamente ese instante, es decir, que tenemos 15 metros, lo que dista de aquí de la pared. Vamos a hacer otra cosa también, que es ponerle nombre al piso. Le vamos a llamar X, y a la pared, a la longitud de la pared, desde el origen, que vamos a entenderlo aquí, lo vamos a llamar el eje Y, porque es un movimiento en 2 dimensiones. Entonces, en este instante, esta es como si le hubiéramos tomado una foto, ¿no es cierto?, porque está moviéndose esto para allá y esto para acá. Entonces, en este instante tenemos esta configuración geométrica. Vamos a calcular esta distancia que tenemos desde aquí hasta acá, ¿no es cierto?, esta de aquí con esta de acá, le vamos a llamar P, ya no importa eso, el nombre. Vamos a este lado de aquí, lo vamos a calcular. Y vamos a decir también que eso lo vamos a calcular utilizando este triángulo rectángulo en ese instante, ¿ya? En donde conocemos la hipotenusa y conocemos un cateto. Entonces vamos a calcular el otro cateto. Entonces, veamos. Aquí diríamos que por el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto?, 25 elevado al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso P y 15. Este P lo vamos a dejar y el resto lo vamos a despejar. Entonces nos quedaría así, que 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado, y esto es igual a P cuadrado. Vamos a sacar ahora raíz cuadrada a ambos lados. Nos vamos a quedar con el valor positivo de P, ¿ya?, que nos da 20 metros. Entonces, lo que hemos calculado en este momento es que esta P, es decir, desde aquí hasta acá, vale 20 metros. También podemos decir otra cosa, que esta rapidez con la que el extremo inferior se retira alejándose de la pared a razón de 3 metros sobre segundo será X punto, es decir, la derivada de X, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo, y será positivo ya que va hacia la derecha. En otras palabras, esta rapidez en la dirección X le llamamos X punto, y con eso también podríamos decir que a lo que nos pide el problema, es decir, a esa Y, que este punto que va bajando, entonces lo vamos a llamar Y punto. Y eso es lo que nos pide el problema, o sea, la rapidez con la que se desliza hacia abajo el extremo superior. Bien, entonces ahora vamos a considerar en general el movimiento de esta escalera, porque recuerden que dijimos que se trata de una foto lo que vemos aquí, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la escalera, mientras va bajando, entonces va tomando otras
posiciones, por ejemplo, esta de aquí, esta de acá, etcétera, ¿no es cierto? Miren, ya, entonces, eso quiere decir que siempre la escalera va a ser una hipotenusa de un nuevo triángulo rectángulo. Entonces vamos a escribir, en general tendríamos lo siguiente, que si le llamamos X a la posición en donde se encuentra la escalera, es decir, X va a ser desde aquí hasta donde se encuentra en cualquier instante, le vamos a llamar X. Claro, en un caso particular eso valdrá 15, ¿no es cierto? Y en otro caso particular, Y valdrá P, que es 20, ¿no? Pero en un caso general va a valer X y en un caso general esta longitud va a valer Y. Entonces tendríamos así, por el mismo teorema de Pitágoras, ¿no? Que 25 al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Repito que esto es para un caso general, ¿ya? Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Derivar toda esta última expresión. Entonces, la derivada de esto es 0, claro, porque es una constante. Y ahora vamos a derivar esa x que vemos aquí. Como vemos aquí, esta función, ya hablemos de una función, ¿no es cierto? Esta depende de x, ¿no es cierto? Pero queremos la derivada con respecto al tiempo. O sea, si es que ustedes son más formales, podríamos entender que necesito yo la derivada de toda esta expresión con respecto al tiempo, ¿ya? Y entonces, en ese caso, diríamos que derivando a ambos lados tendríamos así, derivada con respecto al tiempo de 25 elevado al cuadrado, ya vamos a poner que eso es 0, va a ser igual a la derivada de todo esto de acá, que va a ser igual a la suma de las derivadas, o sea, la derivada con respecto al tiempo de x cuadrado más la derivada con respecto al tiempo de y cuadrado. Ya, entonces dijimos que lo del lado izquierdo es el derivado de una constante, 0, ¿no es cierto? Ya, pero ahora vamos a derivar este x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x, ya, fíjense, pero lo que acabamos de hacer es derivar con respecto a x, ¿ya? Es decir, derivamos respecto a su propia variable, pero como estamos derivando con respecto al tiempo, entonces ahora vamos a poner por la derivada de x con respecto al tiempo. Es decir, estamos aplicando una regla de la cadena. Similarmente hacemos acá, fíjate, entonces la derivada de y cuadrado es 2y cuando derivamos respecto a y, pero multiplicado por la derivada de y con respecto al tiempo. Y si cambiamos la notación con la notación con puntos, como lo pusimos al comienzo, diríamos que 0 es igual, en este caso tendríamos 2x por x punto más, acá tendríamos 2y por y punto, repito, lo que estoy haciendo es cambiando la notación, a esto le llamo x punto y a esto de acá le llamo y punto. Y entonces, y finalmente, vamos a despejar y punto, que es lo que nos piden, ¿no es cierto? Entonces vamos a pasar esto al otro lado, nos quedaría así, menos 2x por x punto va a ser igual a 2y por y punto. Ya si dividimos para 2 a ambos lados, logramos eliminar primero este número 2, ¿no es cierto? Y nos queda menos x punto en el lado izquierdo y en el lado derecho simplemente y por y punto. Y ahora vamos a despejar esta y punto, que es lo que nos pide el problema, ¿no es cierto? La rapidez con la que desciende ese extremo superior. Entonces vamos a escribirlo de esta manera. Nos quedaría, voy a escribir primero y punto es igual, y vamos a tener así, menos x punto y dividido para y, ¿ya? Pero aquí vamos a reemplazar los datos que conocemos, es decir, para esta configuración justo cuando el extremo inferior dista 15 metros. Entonces, vamos a reemplazar cuando x es 15, cuando x punto es 3. Bueno, esta x punto igual 3 es siempre, ¿no es cierto? En cualquier momento siempre estará alejándose a 3 metros porque dice el problema constante, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos que x punto igual a 3, ¿ya? Y y, que lo calculamos al comienzo, y sería entonces esta distancia de aquí a acá que le llamamos P, y esa distancia es de 20 metros. Entonces vamos a hacer ese cálculo y nos da que y punto ha sido igual a menos, y vamos a reemplazar x es 15,
X punto es 3 y Y es igual a 20. Y nos da menos 2,25 metros sobre segundo. Entonces, fíjense, habíamos dicho al comienzo que este punto desciende, pero no con rapidez constante, sino que va a ser una rapidez variable en general. Y justo en esta disposición geométrica, cuando dista este punto de acá 15 metros, el otro dista 20, pero justo en este instante está bajando aquí con una rapidez de 2,25 metros sobre segundo. Y claro, entendemos que está bajando, ¿por qué? Porque nos da un valor negativo y eso indica que el objeto está acercándose al origen. Finalmente vamos a hacer un cálculo interesante. Dado que esta función que vemos aquí nos calcula la rapidez del extremo superior cuando está bajando en cualquier posición dada, ¿no es cierto? Configurada geométricamente de acuerdo a una posición de la escalera. Entonces decía, un cálculo interesante sería lo siguiente. Para demostrar, fíjense, que este extremo va incrementando su rapidez de manera muy grande. Miren, ¿qué pasaría si esta X fuese en un instante dado casi del tamaño de la misma escalera? Recuerden que la escalera mide 25 metros, pero esta X estuviera tan a la derecha que fuese X en este caso igual, y no 25 porque no puede ser, pero ¿qué tal si fuese 24,999 metros? Es decir, casi esta X es del tamaño de la escalera. Por su otra parte, este extremo superior estaría muy cerca del piso. Vamos a calcular cuán cerca del piso. Se hace un triángulo rectángulo, así bien alargado, ¿no es cierto? Que responde también a esta situación de aquí. Entonces, Y, la coordenada Y, sería igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado, que es la escalera, menos 24,999, que nos da 0,22 metros. Ya, fíjense que entonces es solamente unos cuantos centímetros tenemos de altura de esa coordenada Y, ¿no es cierto? Entonces, si utilizamos esta fórmula para calcular la rapidez del extremo superior en esa disposición, ¿no es cierto? Tendríamos que es igual a menos, es decir, sigue moviéndose hacia abajo. Luego tendríamos el X, ¿no es cierto? Pero esta X dijimos que era 24,999 multiplicado, dice aquí, por X punto, pero este X punto siempre es 3 constante, ¿no es cierto? Eso nos dice el enunciado, entonces seguirá siendo 3. Mientras que en el denominador Y será esta cantidad 0,22. Y calculamos y nos da que Y punto es igual 335,3 metros sobre segundo. Es una rapidez muy grande, está muy cerca de la rapidez del sonido, que está un poco más de 340 metros sobre segundo, es decir, estamos prácticamente a Mach 1, ¿no es cierto? Es decir, a la rapidez del sonido. Con lo cual, claro, al hacer este movimiento, producirá este extremo un golpe muy fuerte aquí, y si alguien hubiese puesto el pie o estuviera aquí una persona, le provocaría una grave herida, ¿no es cierto? Es decir, es muy peligroso esa situación. Fíjense la tremenda rapidez con la que ha aumentado este extremo superior de la escalera, moviéndose siempre tocando a la pared. Bueno, esto ha sido todo por este video y nos veremos en el próximo video. Chao.